Todo comenzó con una llamada de mi hermana Lucía un martes por la tarde. Hacía casi 2 años que no hablábamos más allá de los formales mensajes de cumpleaños o los ocasionales "me gusta" en redes sociales. Por eso, cuando vi su nombre brillando en la pantalla de mi móvil, dudé antes de contestar. Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla. «¿Elena? ¿Eres tú?» Su voz sonaba exactamente como la recordaba, una mezcla de dulzura fingida y ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. «Sí, Lucía. Soy yo», respondí, intentando sonar neutra. «Qué alegría escucharte. Mira, te llamo porque estamos organizando una reunión familiar este domingo en casa de mamá y papá. Ya sabes, en la finca de Alicante. Todos estarán allí, los tíos, los primos, incluso el abuelo Manuel ha confirmado que vendrá desde Valencia». La noticia me cayó como un jarro de agua fría. No pisaba esa casa desde aquella Nochebuena desastrosa de 2021, cuando mi padre y yo tuvimos aquella discusión que terminó con un portazo y 2 años de silencio. La finca familiar, un antiguo cortijo restaurado en las afueras de Alicante, siempre había sido el escenario de nuestras reuniones, celebraciones y, por supuesto, de nuestras peores peleas. ¿Y cuál es el motivo?, pregunté, incapaz de imaginar que podría ser tan importante como para que intentaran reunirnos a todos después de tanto tiempo. «Es una sorpresa», contestó Lucía con ese tono misterioso que usaba cuando quería despertar mi curiosidad. «Pero te puedo adelantar que es algo importante. Papá insistió en que tenías que estar presente. Por favor, Elena, es importante para todos». La mención de mi padre me sorprendió. Después de 2 años sin dirigirme la palabra, ¿ahora insistía en mi presencia? Algo no cuadraba, pero mi curiosidad pudo más que mi recelo. «Está bien», dije finalmente. «Estaré allí». Los días previos a la reunión fueron una tortura. No podía concentrarme en mi trabajo como profesora de literatura en la Universidad de Barcelona. Mis alumnos notaron mi distracción, y mi compañero de piso, Miguel, me preguntó varias veces si me encontraba bien. ¿Cómo explicarle que estaba a punto de enfrentarme a los fantasmas de mi pasado? El domingo amaneció con un cielo despejado típico del Mediterráneo. Mientras conducía por la autopista AP7 hacia Alicante, intentaba imaginar todos los escenarios posibles. Quizás mi padre estaba enfermo y quería hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. O tal vez mi madre había decidido finalmente divorciarse de él, algo que llevaba años amenazando con hacer. O quizás, y esta idea me revolvía el estómago, Lucía iba a anunciar que estaba embarazada, convirtiendo a mi padre en el abuelo que siempre había soñado ser. El GPS me indicó que tomara la salida hacia el pequeño pueblo donde se encontraba la finca. Los olivos y almendros flanqueaban la carretera, y el olor a mar se mezclaba con el de tierra seca. Reconocí el camino de tierra que llevaba hasta la casa, con esos cipreses a ambos lados que mi abuelo había plantado décadas atrás. Mi corazón latía cada vez más rápido mientras me acercaba. Había media docena de coches aparcados frente a la casa. Reconocí el Mercedes negro de mi padre, el pequeño Fiat de mi madre, y el ostentoso BMW de Lucía y su marido Ricardo. Aparqué mi modesto Seat Ibiza junto a ellos y me quedé unos minutos dentro del coche, respirando profundamente para calmarme. El sol de media tarde bañaba la fachada blanca de la casa con una luz dorada que la hacía parecer sacada de una postal. Recordé los veranos de mi infancia corriendo por el jardín, las cenas en la terraza, las discusiones con mi padre cuando le anuncié que quería estudiar filología en lugar de derecho como él había planeado para mí. Finalmente, reuní el valor suficiente para salir del coche. Caminé lentamente por el sendero de piedra hasta la puerta principal, que estaba entreabierta. Desde fuera podía escuchar el murmullo de conversaciones y risas. Me detuve un momento, ajusté mi vestido azul marino, el único que tenía que me parecía apropiado para la ocasión, y entré. El recibidor estaba exactamente como lo recordaba, las mismas baldosas hidráulicas, las mismas fotografías familiares en las paredes, notablemente, ninguna mía reciente, el mismo olor a jazmín proveniente del patio interior. Seguí el sonido de las voces hasta el salón principal, donde toda mi familia estaba reunida. La escena parecía sacada de un álbum de fotos del pasado, mi madre sentada en su sillón favorito junto a la ventana, mi padre de pie junto a la chimenea, apagada en esta época del año, mis tíos Antonio y Pilar en el sofá,
Mis primos con sus respectivas parejas dispersos por la habitación, el abuelo Manuel en su silla de ruedas en una esquina, y Lucía, por supuesto, en el centro de todo, resplandeciente con un vestido rojo que contrastaba perfectamente con su cabello negro. Cuando entré, las conversaciones se detuvieron gradualmente. Todos los ojos se posaron en mí, con expresiones que iban desde la sorpresa genuina hasta la incomodidad apenas disimulada. Mi madre fue la primera en reaccionar. «Elena. ¿Has venido?», exclamó, levantándose para abrazarme con un entusiasmo que me pareció excesivo y forzado. Noté que había envejecido, las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su pelo tenía más canas de las que recordaba. Mi padre se limitó a asentir en mi dirección, manteniendo su postura rígida junto a la chimenea. «Elena», dijo secamente, como si pronunciar mi nombre le costara un esfuerzo. Lucía se acercó con los brazos abiertos. «Hermanita. Qué alegría que hayas podido venir». Me abrazó con fuerza, envolviéndome con su perfume caro. «Estás un poco más delgada, ¿no? La vida en Barcelona debe ser estresante». No pude evitar notar el tono ligeramente crítico bajo su aparente preocupación. Típico de Lucía, siempre encontrando formas sutiles de señalar mis defectos mientras fingía interesarse por mí. «Estoy bien, gracias», respondí cortante. «¿Cuándo vamos a saber el motivo de esta reunión?». Lucía intercambió una mirada con mi padre que no supe interpretar. Después de la comida, respondió con una sonrisa enigmática. «Primero, disfrutemos de estar todos juntos de nuevo. Ha pasado tanto tiempo». Y así comenzó una de las comidas más incómodas de mi vida, sin saber que lo que estaba por venir cambiaría para siempre el rumbo de nuestra familia. La mesa del comedor, una pesada pieza de roble que había pertenecido a mi bisabuelo, estaba arreglada como para una ocasión especial. El mantel de hilo blanco que solo sacábamos en Navidad, la vajilla de porcelana con bordes dorados, las copas de cristal tallado, todo indicaba que esta no era una simple comida familiar. Mi madre había preparado un auténtico festín: jamón ibérico, queso manchego, tortilla española, paella valenciana, especialidad del abuelo Manuel, cordero asado y una selección de postres tradicionales que incluía flan casero, tarta de Santiago y arroz con leche. Me senté en el único lugar disponible, entre mi prima Carmen y el tío Antonio. Justo enfrente tenía a Lucía y a su marido Ricardo, un abogado de prestigioso bufete madrileño que siempre me había mirado con cierto desdén. Mi padre presidía la mesa desde un extremo, con mi madre a su derecha. «Elena, cuéntanos, ¿cómo te va en Barcelona?», preguntó mi tía Pilar, mientras servía vino en las copas. «Hace tanto que no sabemos de ti». Sentí todas las miradas fijas en mí. «Me va bien», respondí con cautela. «Sigo dando clases en la universidad. Este año me han dado la titularidad en el departamento». «¡Qué bien!», exclamó mi madre con entusiasmo exagerado. «¿Has oído eso, Alfonso? Elena ha conseguido la titularidad». Mi padre apenas levantó la vista de su plato. Fue toda su respuesta. «Titularidad en literatura medieval», añadió Lucía con una sonrisa condescendiente. «Muy interesante». La forma en que pronunció «interesante» dejaba claro lo que realmente pensaba: una pérdida de tiempo. Para ella, que trabajaba como directiva en una multinacional farmacéutica, cualquier cosa relacionada con las humanidades era poco más que un hobby. «Es un logro importante», intervino Carmen, mi prima favorita, la única que siempre había estado de mi lado. «No cualquiera consigue un puesto así a los 32 años». Le lancé una mirada de agradecimiento. Carmen siempre había sido la pacificadora de la familia, la que intentaba tender puentes cuando los demás estaban ocupados levantando muros. La conversación derivó hacia temas más seguros: el tiempo, la política local, los últimos logros de los hijos de mis primos. Me mantuve al margen, limitándome a sentir y sonreír cuando era necesario. Observaba los gestos, las miradas, los silencios. Había algo extraño en el ambiente, una tensión subyacente que no lograba identificar. De vez en cuando, mi padre miraba su reloj, como si estuviera esperando algo o a alguien. «¿Y no hay nadie especial en tu vida, Elena?», preguntó de repente la tía Pilar, regresando el foco a mí justo cuando comenzaba a relajarme. Antes de que pudiera responder, Lucía soltó una risita. «Oh,
Elena siempre ha sido demasiado independiente para eso, ¿verdad, hermanita? Siempre con la nariz metida en sus libros medievales. Sentí cómo me sonrojaba. De hecho, comencé, decidida a no dejarme avasallar, estoy saliendo con alguien desde hace unos meses. Se llama Martín, es profesor de Historia del Arte. Esta revelación provocó un silencio momentáneo, seguido de un aluvión de preguntas. ¿Es catalán? ¿Es serio? ¿Cuándo lo traerás para que lo conozcamos? Es madrileño, pero lleva años viviendo en Barcelona, expliqué, sintiendo un pequeño triunfo al ver la expresión sorprendida de Lucía. Y sí, es bastante serio. Mi madre parecía genuinamente feliz por la noticia. Mi padre, en cambio, seguía impasible, como si no hubiera escuchado nada. Después del postre, cuando todos estábamos en ese estado de ligera somnolencia que sigue a una comida abundante, mi padre se aclaró la garganta y se puso de pie. Todos guardamos silencio inmediatamente. Os he reunido hoy por un motivo importante, comenzó, con esa voz autoritaria que usaba en los juzgados. Había sido juez antes de jubilarse. Como sabéis, hace 2 meses cumplí 70 años. A esta edad, uno comienza a pensar en el legado, en lo que dejará tras de sí. Hizo una pausa y tomó un sorbo de agua. Noté que su mano temblaba ligeramente. He estado reflexionando mucho sobre esta finca, que ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. Mi abuelo la compró, mi padre la amplió, yo la restauré, y ahora debo decidir qué sucederá con ella cuando yo ya no esté. Miró a Lucía, luego a mí, y finalmente a Ricardo, que de repente parecía muy interesado en la conversación. Originalmente, continuó mi padre, mi intención era dividir la propiedad entre mis 2 hijas. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. Sentí un nudo en el estómago. Así que se trataba de esto. Una discusión sobre la herencia. Lucía y Ricardo han expresado su deseo de adquirir mi parte de la finca ahora, en vida, para establecerse aquí permanentemente y gestionar el olivar y los almendros como un negocio familiar. Miré a mi hermana, que sonreía triunfante. No me sorprendía. Lucía siempre había sido la hija práctica, la que se interesaba por los negocios familiares, mientras que yo era la soñadora, la que se había marchado a Barcelona para estudiar cosas inútiles, como mi padre solía decir. He decidido aceptar su oferta, declaró mi padre. Ricardo ha preparado todos los documentos necesarios. El único obstáculo es que, legalmente, necesitamos tu firma, Elena, ya que técnicamente eres copropietaria por el testamento de tu abuelo. Así que era esto. Me habían hecho venir para firmar papeles. Para renunciar a mi parte de la finca familiar. Por eso la insistencia, por eso el gran banquete, por eso las preguntas sobre mi vida, todo era un preludio para pedirme que firmara. ¿Mi firma?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. ¿Me estás pidiendo que renuncie a mi parte de la herencia del abuelo? Te compensaremos económicamente, por supuesto, intervino Ricardo con tono profesional. Hemos preparado un acuerdo muy generoso. Considerando el valor actual del mercado inmobiliario en la zona y descontando las inversiones necesarias para hacer rentable el negocio agrícola, no se trata de dinero, le interrumpí. Esta finca, son mis recuerdos, mi infancia. El abuelo quería que fuera para las 2, Lucía y yo, por igual. Mi padre frunció el ceño. Elena, sé razonable. Tú vives en Barcelona, tienes tu carrera allí. ¿Qué harías con una finca en Alicante? Lucía y Ricardo tienen un plan, una visión para el futuro de la propiedad. ¿Y no se me podía consultar antes?, pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. ¿Todo esto ya está decidido y solo me habéis hecho venir para que firme? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi madre miraba su plato, evitando el conflicto como siempre. El abuelo Manuel, desde su silla de ruedas, observaba la escena con ojos tristes. Te estamos ofreciendo una solución práctica, dijo Lucía con ese tono condescendiente que tanto odiaba. Tú te llevas una buena suma de dinero, nosotros nos encargamos de mantener vivo el legado familiar. Todos ganan. ¿Todos ganan?, repetí, incrédula. O tú ganas, Lucía. Como siempre. Ricardo se aclaró la garganta. Si te parece bien,
Podemos revisar los términos del acuerdo ahora. He traído los documentos conmigo. Sacó un maletín de cuero negro y extrajo una carpeta con papeles. La deslizó por la mesa hacia mí. Tómate tu tiempo para leerlo, dijo mi padre, como si me estuviera haciendo un gran favor. Pero nos gustaría resolver esto hoy, si es posible. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Páginas y páginas de lenguaje legal que básicamente decían lo mismo. Yo renunciaba a mis derechos sobre la finca familiar a cambio de una compensación económica. El resto de la familia me observaba en silencio, esperando mi reacción. Fue entonces cuando el abuelo Manuel habló por primera vez desde mi llegada. Su voz, aunque débil por la edad, sonaba clara en el silencio de la sala. Alfonso, dijo, dirigiéndose a mi padre, esto no es lo que yo quería cuando dejé estipulado en mi testamento que la finca debía ser para mis 2 nietas. Todos nos giramos hacia él, sorprendidos. El abuelo Manuel rara vez intervenía en los conflictos familiares. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala cuando el abuelo Manuel terminó de hablar. A sus 92 años, seguía siendo una figura de autoridad en la familia, aunque su cuerpo frágil y su dependencia física hicieran que muchos olvidaran su aguda mente. Mi padre se pasó la mano por el pelo canoso, visiblemente incómodo. Papá, los tiempos han cambiado. La finca necesita inversión, cuidados constantes. Elena vive lejos, tiene su vida en Barcelona. Y yo sigo aquí, interrumpió el abuelo, y sigo siendo el dueño legal de la mitad de esta propiedad hasta el día de mi muerte. Su mirada se fijó en mí. Elena, hay algo que deberías saber. Algo que nunca te han contado. Mi corazón dio un vuelco. La tensión en la sala era tan densa que casi podía tocarla. Vi cómo mi madre palidecía y mi padre apretaba los puños. Abuelo, este no es el momento, intervino Lucía rápidamente. Estamos discutiendo un asunto práctico, legal. El abuelo la ignoró. Ven aquí, Elena, dijo, señalando un espacio junto a su silla de ruedas. Me acerqué y me arrodillé a su lado. Su mano, cubierta de manchas de la edad y con venas prominentes, tomó la mía. Sus ojos, de un azul desvaído pero intenso, se clavaron en los míos. La razón por la que tu padre nunca ha aceptado tus decisiones, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, la razón por la que siempre ha habido esta tensión entre vosotros, es porque él no es tu padre biológico. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Escuché la exclamación ahogada de mi madre, el papá, escandalizado de mi padre, y el murmullo sorprendido del resto de la familia. Pero estos sonidos me llegaban amortiguados, como si estuviera bajo el agua. ¿Qué estás diciendo?, logré articular finalmente. El abuelo Manuel apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Tu madre y tu padre, Alfonso, llevaban años intentando tener hijos sin éxito. Se sometieron a tratamientos, pero nada funcionaba. Finalmente, decidieron recurrir a un donante de esperma. 9 meses después, naciste tú. Mi cabeza daba vueltas. Miré a mi madre, buscando una negación, una explicación, algo. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas y las manos cubriéndole la boca. Es cierto, dijo finalmente con voz rota. Queríamos contártelo muchas veces, pero... Alfonso pensó que era mejor no hacerlo. Me giré hacia mi padre, podía seguir llamándole así, que estaba de pie, rígido como una estatua, con la mirada perdida en algún punto más allá de las ventanas. 32 años, dije, sintiendo cómo la rabia sustituía al shock inicial. 32 años de mentiras. No era una mentira, respondió mi padre al fin, sin mirarme directamente. Simplemente, no te lo dijimos. ¿Y crees que eso justifica todo? La indignación me ayudaba a mantener a raya las lágrimas. ¿Las comparaciones constantes con Lucía? ¿Tu decepción cuando no quise seguir tus pasos? ¿Tu frialdad cada vez que lograba algo importante? Mi padre finalmente me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, vulnerabilidad. Yo, intenté quererte como a una hija. Intentaste convertirme en la hija que querías, corregí, no aceptarme como la hija que soy. Lucía, que había permanecido inusualmente callada, se aclaró la garganta.
creo que deberíamos centrarnos en el tema que nos ocupa. Los documentos, ¿en serio, Lucía?, la interrumpí. Acabo de descubrir que mi padre no es mi padre biológico y tú quieres que volvamos a hablar de los malditos papeles. Elena, no dramatices, dijo con ese tono suyo que me sacaba de quicio. No cambia nada. Legalmente, papá sigue siendo tu padre y yo sigo siendo tu hermana. Media hermana, técnicamente, pero, ¿lo sabías?, pregunté, sintiendo como una nueva ola de traición me golpeaba. ¿Tú también lo sabías? Lucía tuvo la decencia de parecer incómoda. Me enteré hace unos años, accidentalmente. Encontré unos documentos en el despacho de papá. Y decidiste no decirme nada. No era mi secreto para contar, se defendió. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas, recordando momentos. Por eso nunca me dejaron ver mi certificado de nacimiento original, murmuré. Por eso papá. Alfonso siempre parecía distante conmigo. El abuelo Manuel me apretó la mano nuevamente. Hay algo más, Elena. La razón por la que insistí tanto en que la finca fuera para ambas por igual. Hizo una pausa para respirar profundamente. El donante era un amigo mío. José Vidal, un profesor de literatura de la Universidad de Valencia. Mi respiración se detuvo por un momento. ¿Un profesor de literatura?, repetí en un susurro. El abuelo asintió. Uno de los mejores hombres que he conocido. Brillante, apasionado por los libros, especialmente por la literatura medieval. Sonrió levemente. Siempre le dije a Alfonso que no era casualidad que tú también te inclinaras por ese camino. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a deslizarse por mis mejillas. De repente, tantas cosas cobraban sentido, mi amor por los libros en una familia de abogados y empresarios, mi fascinación por la historia medieval cuando nadie a mi alrededor la compartía, esa sensación constante de ser diferente, de no encajar. ¿Está vivo?, pregunté, temiendo y esperando la respuesta al mismo tiempo. El abuelo negó tristemente con la cabeza. Falleció hace 5 años. Cáncer. Antes de morir, me hizo prometer que algún día te contaría la verdad. Me dio esto para ti. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo de su chaqueta un sobre amarillento y me lo entregó. Mi nombre estaba escrito a mano en la parte frontal. ¿Sabías quién era desde el principio?, pregunté al abuelo. ¿No se suponía que las donaciones eran anónimas? Lo eran, respondió mi madre, que se había acercado silenciosamente. Pero José era amigo de tu abuelo, y cuando supo de nuestros problemas para concebir, se ofreció a ayudar. Era un secreto entre nosotros. Entre vosotros, repetí. Todos lo sabíais, excepto yo. Mi padre, Alfonso, habló con voz ronca. Yo nunca quise aceptarlo. Para mí, tú eras mi hija, llevabas mi apellido. Pero cada vez que te veía crecer, que veía tus intereses, tan diferentes a los míos, tan similares a los de él, era un recordatorio constante. ¿Un recordatorio de qué? ¿De qué no compartimos ADN? ¿De qué no podías moldearme a tu imagen y semejanza? La rabia volvía a crecer dentro de mí. Un recordatorio de mi fracaso, respondió en voz baja. De que no pude darte la vida yo mismo. Hubo un silencio denso, cargado de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Finalmente, el abuelo Manuel habló de nuevo. Esta es la razón por la que insistí en que la finca se dividiera entre las dos. José y yo éramos socios en un pequeño negocio editorial muchos años atrás. Parte del dinero que ganamos lo invertí en esta finca. En cierto modo, hay algo de él aquí también. Mi mirada se posó en la carpeta con los documentos legales que seguía sobre la mesa. Una ola de claridad me invadió. Todo esto, dije, señalando los papeles, esta reunión, esta comida, ¿es porque sabías que si yo descubría la verdad, nunca renunciaría a mi parte de la finca? La expresión culpable de mi padre fue toda la respuesta que necesitaba. Increíble, murmuré. 32 años ocultándome la verdad, y ahora queríais que firmara estos documentos antes de que pudiera enterarme. Lucía intentó intervenir. Elena, no es así. Simplemente,
Cállate, Lucía, le espeté con una dureza que la hizo retroceder. Siempre has sabido cómo manipular la situación a tu favor. Seguro que esta idea fue tuya, ¿verdad? Organizar esta reunión, presionarme para firmar, todo antes de que el abuelo pudiera contarme la verdad. El silencio de mi hermana fue una confirmación. Me volví hacia mi madre. ¿Y tú? ¿Mi propia madre? ¿También estabas dispuesta a seguir ocultándome esto por el resto de mi vida? Ella bajó la mirada, avergonzada. Tenía miedo de perderte, Elena. Siempre has sido diferente. Independiente. Temía que si lo descubrías, te alejarías definitivamente de nosotros. Me levanté, sintiendo que las piernas apenas podían sostenerme. Tomé el sobre que me había dado el abuelo y lo guardé en mi bolso. Luego recogí la carpeta con los documentos legales. No voy a firmar nada, declaré, y mi voz sonó sorprendentemente firme. De hecho, quiero que mi abogado revise el testamento del abuelo y todos los documentos de propiedad de esta finca. Y quiero conocer todos mis derechos como coheredera. Elena, por favor, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. No tengo nada más que hablar con vosotros hoy. Necesito tiempo para procesar todo esto. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve y me giré hacia el abuelo Manuel. Gracias, dije simplemente. Por decirme la verdad. El anciano asintió con lágrimas en los ojos. Él estaría muy orgulloso de ti, Elena. Muy orgulloso. Salí de la casa familiar al cálido atardecer alicantino, con la mente llena de preguntas sin respuesta y el corazón dividido entre el dolor de la traición y una extraña sensación de alivio. Por fin entendía por qué siempre me había sentido como una extraña en mi propia familia. Mientras conducía de vuelta por la carretera bordeada de olivos, sentí el peso del sobre en mi bolso. Las palabras de un hombre al que nunca conocí, pero cuya sangre corría por mis venas, me esperaban. Y con ellas, quizás, un nuevo comienzo. Llegué a mi hotel en el centro de Alicante bien entrada la noche. Había conducido sin rumbo durante horas, deteniéndome ocasionalmente en miradores solitarios con vistas al Mediterráneo para intentar asimilar todo lo ocurrido. Mi teléfono había sonado varias veces, llamadas de mi madre, de Carmen, incluso una de Lucía, pero no contesté a ninguna. Necesitaba espacio, silencio, tiempo para procesar una verdad que había permanecido oculta durante toda mi vida. El hotel era pequeño y acogedor, una antigua casa señorial reconvertida con buen gusto. La recepcionista, una mujer mayor de sonrisa amable, me entregó la llave de mi habitación sin hacer preguntas sobre mi estado, aunque seguramente mi rostro delataba que había estado llorando. Una vez en la habitación, me senté en la cama con el sobre amarillento entre las manos. Lo giré varias veces, observando mi nombre escrito con una caligrafía elegante y fluida. Elena Martínez Soto, el nombre que siempre había creído completamente mío y que ahora descubría parcialmente prestado. Respiré hondo y finalmente lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había varias hojas de papel, amarillentas por el tiempo pero perfectamente conservadas, escritas a mano con la misma caligrafía de la portada. La primera página comenzaba así: querida Elena, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy en este mundo y que tu abuelo Manuel ha cumplido su promesa de entregarte esta carta cuando considerara que era el momento adecuado. Mi nombre es José Vidal Puig, y soy tu padre biológico. No sé cuántos años tendrás cuando leas esto, ni cómo habrá sido tu vida hasta ahora. No sé si has seguido el camino de las letras, como yo, o si has elegido otro sendero completamente distinto. Cualquiera que sea tu elección, espero que te haya traído felicidad. Quizás te preguntes por qué acepté ser donante anónimo para tus padres. La respuesta es simple y compleja a la vez: la amistad y el amor. Manuel y yo fuimos amigos desde la universidad. Cuando me contó sobre los problemas de su hijo y su nuera para concebir, sentí su dolor como propio. En aquel entonces, yo tenía 40 años, soltero y sin hijos, dedicado por completo a mis investigaciones y a mis alumnos. Nunca había sentido la necesidad de formar una familia tradicional, pero la idea de poder ayudar a crear una vida, de poder ofrecer ese regalo a la familia de mi amigo, me pareció un privilegio. Mi corazón latía con fuerza mientras leía estas palabras. Podía casi escuchar la voz de este hombre desconocido pero a la vez familiar,
como si algo en mí lo reconociera a nivel celular. Tu abuelo siempre me mantuvo informado sobre ti, discreta pero fielmente. Supe cuando diste tus primeros pasos, cuando dijiste tus primeras palabras. Supe de tu pasión temprana por los libros, de cómo aprendiste a leer antes que los niños de tu edad. Y sí, sentí un orgullo irracional cuando Manuel me contó que, con apenas 7 años, habías declarado que querías ser profesora de cuentos viejos, porque los cuentos nuevos cualquiera podía contarlos. Nunca interferí en tu vida. Esa fue la condición que establecimos desde el principio. Tú tenías una familia, unos padres que te querían y te criaban. Mi papel era inexistente. Sin embargo, no pude evitar seguir tu trayectoria desde la distancia. Cuando supe que habías decidido estudiar filología, sentí una emoción tan profunda que me costó disimular las lágrimas frente a Manuel, que me lo contó durante uno de nuestros encuentros anuales en el Congreso de Literatura Medieval en Madrid. No pude contener un sollozo. Recordaba perfectamente aquel verano antes de empezar la universidad, la discusión monumental con mi padre, con Alfonso, cuando le dije que quería estudiar filología en lugar de derecho. Su decepción, su enfado, sus palabras hirientes sobre desperdiciar mi inteligencia en libros viejos. Y mientras tanto, ¿mi verdadero padre biológico se emocionaba con mi elección? Seguí leyendo, página tras página. José Vidal me contaba retazos de su vida, su infancia en un pequeño pueblo de Teruel, sus años universitarios en Valencia, su carrera como profesor e investigador especializado en literatura medieval catalana. Hablaba de su pasión por los trovadores provenzales, por las cantigas de amigo, por el libro de buen amor. Durante años trabajé en una edición crítica del Tirant lo Blanche, esa maravillosa novela de caballerías valenciana. No sé si lo habrás leído, pero en caso contrario, te animo a hacerlo. Es una obra extraordinaria, llena de ironía, pasión y humanidad. Estaba terminando este trabajo cuando me diagnosticaron el cáncer. Los médicos fueron claros desde el principio, era demasiado tarde para un tratamiento curativo. Meses, quizás un año. Fue entonces cuando comencé a escribir esta carta. La he ido ampliando durante estos últimos meses, añadiendo reflexiones, recuerdos, consejos que nadie me ha pedido pero que siento la necesidad de compartir contigo. El tiempo se me acaba, y la idea de desaparecer sin que sepas nunca de mi existencia se me hace insoportable. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras avanzaba en la lectura. José Vidal me hablaba como si me conociera, como si hubiéramos mantenido conversaciones durante años. Me recomendaba libros, me contaba anécdotas de sus clases, me confesaba sus miedos y esperanzas. Y en cada párrafo, un amor incondicional, un orgullo sincero por una hija a la que nunca había conocido pero que, de alguna manera, sentía profundamente suya. Tu abuelo Manuel me ha traído fotografías tuyas a lo largo de los años. La última que tengo es de tu graduación. Estabas radiante, con tu toga y tu birrete, sonriendo a la cámara con una mezcla de orgullo y timidez que me resultó tremendamente conmovedora. Puedo ver en tus ojos la misma curiosidad, la misma hambre de conocimiento que siempre me ha impulsado a mí. No sé si es genética o coincidencia, pero me gusta pensar que te he legado algo más que un color de ojos o una estructura ósea. Hay una última cosa que quiero contarte, algo que quizás explique la situación actual con la finca familiar. A lo largo de los años, he ido realizando pequeñas inversiones en el negocio editorial que compartía con Manuel. Cuando supe de mi enfermedad, decidí dejar todos mis ahorros y propiedades a obras benéficas relacionadas con la promoción de la lectura entre niños desfavorecidos. Sin embargo, la parte que me correspondía del negocio con Manuel, decidí legársela a él con una condición, que utilizara ese dinero para asegurar que tú tuvieras una parte equitativa de la finca familiar. No lo hice para crear conflictos, sino porque sentía que era lo justo. Nunca pude darte mi apellido, nunca pude llevarte de la mano al colegio, nunca pude consolarte cuando estabas triste o celebrar tus logros. Pero quería dejarte algo tangible, algo que representara tus raíces, tu historia familiar, también la mía, a través de Manuel. La carta continuaba durante varias páginas más, llenas de reflexiones sobre la vida, la literatura, el amor. Terminaba con una postdata que me dejó sin aliento. PD, entre las páginas de esta carta encontrarás una fotografía. Soy yo, con 30 años, en la biblioteca de la Universidad de Valencia.
Manuel me la tomó un día cualquiera, mientras yo estaba absorto en la lectura de un manuscrito. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene tu tendencia a fruncir el ceño cuando te concentras, o ese gesto de morderte el labio inferior cuando lees algo que te apasiona, quizás encuentres la respuesta aquí. Con dedos temblorosos, busqué entre las páginas y encontré una fotografía en blanco y negro. Un hombre delgado, de cabello oscuro y ojos expresivos, inclinado sobre un libro antiguo. Y efectivamente, allí estaba, el ceño ligeramente fruncido, el labio inferior atrapado entre los dientes, la misma expresión que yo había visto 1000 veces reflejada en espejos y escaparates mientras leía. Me quedé mirando la fotografía durante lo que parecieron horas, buscando en aquel rostro los rasgos que había heredado, las similitudes que nunca había podido encontrar en la cara de Alfonso. Los pómulos altos, la forma de la nariz, la curva de la sonrisa, era como mirar una versión masculina y en blanco y negro de mí misma. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, lloré por el padre que nunca conocí y que, sin embargo, me había amado desde la distancia. Lloré por los años perdidos, por las conversaciones que nunca tuvimos, por todo lo que podríamos haber compartido. Y mientras lloraba, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar, como si un vacío que siempre había estado ahí, sin que yo fuera consciente de él, empezara a llenarse lentamente. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados pero con una extraña sensación de ligereza. Había pasado la noche releyendo la carta de José una y otra vez, familiarizándome con sus palabras hasta que casi podía recitarlas de memoria. Había dormido con su fotografía bajo la almohada, como una niña pequeña aferrándose a un tesoro recién descubierto. Después de un desayuno rápido en la cafetería del hotel, decidí que necesitaba visitar la Universidad de Valencia. Quería caminar por los mismos pasillos que José, respirar el aire de las bibliotecas donde había pasado tantas horas, quizás incluso encontrar a algún colega que lo hubiera conocido. Recogí mis cosas, pagué la cuenta y me dirigí hacia el norte por la autopista. El campus de Blasco Ibáñez me recibió con su mezcla característica de edificios históricos y modernas construcciones. La Facultad de Filología ocupaba un edificio de los años 60, sin particular encanto arquitectónico pero con una energía especial que podía sentirse nada más entrar. Me dirigí a la secretaría y pregunté si podía hablar con alguien del Departamento de Literatura Medieval. La mujer tras el mostrador, después de escuchar mi explicación, me dirigió al despacho de la profesora Montserrat Pujol. La profesora Pujol resultó ser una mujer de unos 60 años, de cabello blanco cortado a lo pixie y gafas de montura roja. Su despacho era un caos organizado de libros, papeles y tazas de café a medio tomar. Cuando le mencioné el nombre de José Vidal, sus ojos se iluminaron. ¿José Vidal Puig? Claro que lo conocí. Fue mi director de tesis, exclamó con entusiasmo. Un hombre brillante, apasionado. ¿Eres estudiante? ¿Estás investigando sobre su trabajo? Dudé un momento antes de responder. Era su hija. Biológica. Me he enterado hace poco. La expresión de la profesora Pujol pasó de la sorpresa al entendimiento. Ah, tú eres Elena, dijo suavemente. José me habló de ti, poco antes de morir. Me quedé sin aliento. ¿Le habló de mí? Pensé que era un secreto. Lo era, en general, explicó Montserrat, indicándome que tomara asiento frente a su escritorio. Pero en sus últimos meses, cuando ya sabía que el final estaba cerca, me confesó muchas cosas. Éramos muy cercanos, ¿sabes? Más que colegas. Fuimos. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Compañeros, durante muchos años. ¿Eran pareja?, pregunté, sorprendida por este nuevo giro. Montserrat sonrió con nostalgia. No de forma convencional. José nunca quiso compromisos formales. Tenía una visión muy particular del amor y las relaciones. Pero sí, nos quisimos profundamente durante más de 20 años. Se levantó y fue hasta una estantería, de donde sacó un grueso volumen encuadernado en piel. Esta es la edición crítica del Tirant lo Blanche en la que estaba trabajando cuando enfermó. La terminé yo, siguiendo sus notas. Tomé el libro con reverencia. En la primera página, la dedicatoria, a José Vidal, cuya luz sigue iluminando estos textos antiguos. Y a su hija Elena,
a quien nunca conocí pero cuya existencia llenaba de orgullo los ojos de su padre. Las lágrimas amenazaron con volver, pero las contuve. ¿Puede contarme más sobre él? ¿Cómo era como persona, como profesor? Pasamos las siguientes horas conversando sobre José. Montserrat me contó anécdotas que me hicieron reír y llorar a partes iguales. Me habló de su pasión por la enseñanza, de cómo sus alumnos lo adoraban, de su capacidad para hacer que los textos medievales cobraran vida en pleno siglo XXI. Me mostró fotografías, artículos, incluso me regaló un ejemplar de su propio libro, una recopilación de ensayos que incluía varios de José. «Hay algo más que deberías saber», dijo Montserrat cuando ya me estaba despidiendo. «José dejó algo para ti. Me pidió que lo guardara hasta que vinieras a buscarlo». De un cajón de su escritorio sacó una pequeña caja de madera tallada. «No sé qué contiene», confesó. «Nunca la he abierto. Solo me dijo que era para ti, y que sabrías qué hacer con ello cuando llegara el momento». Regresé al coche con la caja en mi regazo, sintiéndome extrañamente emocionada y asustada a la vez. No me atreví a abrirla allí mismo. Conduje hasta una pequeña cala que había descubierto años atrás, durante unas vacaciones familiares. Era un lugar tranquilo, alejado de las rutas turísticas, con aguas cristalinas y protegido por acantilados de roca rojiza. Sentada en la arena, con el sonido del mar como único acompañamiento, abrí la caja. Dentro encontré una llave antigua, pesada, de hierro forjado, junto con una nota escrita con la ya familiar caligrafía de José: «Esta es la llave de mi casa en Altea. Es pequeña, nada ostentosa, pero tiene las mejores vistas al Mediterráneo que puedas imaginar. Es tuya ahora. Úsala como consideres mejor, véndela, alquílala o quizás, si el destino así lo dispone, conviértela en tu propio refugio para escribir la novela que sé que llevas dentro». Debajo había una dirección y las indicaciones para encontrar los papeles de la propiedad en una notaría de Altea. Mi mente daba vueltas. ¿Una casa? ¿José me había dejado una casa? Y más desconcertante aún, ¿cómo sabía que yo soñaba con escribir una novela, algo que nunca había confesado a nadie, ni siquiera a Martín? Ese pensamiento me hizo darme cuenta de que no había hablado con Martín desde la revelación. Saqué mi teléfono y vi docenas de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de mi familia, pero varios eran de Martín, cada vez más preocupado por mi silencio. Lo llamé inmediatamente. «Elena. Por fin. ¿Estás bien? Tu madre me llamó anoche, estaba muy preocupada». «Estoy bien», respondí, sorprendida de que mi madre hubiera contactado con él. «Pero ha pasado algo grande, Martín. Necesito tiempo para procesarlo todo». Le conté todo: la reunión familiar, la revelación sobre mi padre biológico, la carta, la visita a Valencia, la casa en Altea. Hablé sin parar durante casi una hora, y él escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer alguna pregunta ocasional. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente. «No lo sé», admití. «Una parte de mí quiere ir a Altea, ver la casa. Otra parte quiere volver a Barcelona y fingir que nada de esto ha ocurrido. Y otra parte quiere enfrentarse a mi familia y exigir explicaciones por 32 años de mentiras. ¿Qué parte es más fuerte?». Reflexioné un momento. La primera. Quiero ver la casa de José. Quiero sentirme cerca de él, conocerlo a través de los espacios que habitó, de los objetos que amó. «Entonces ve a Altea», dijo Martín con esa seguridad tranquila que tanto me gustaba de él. «Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí cuando regreses». Después de colgar, me dirigí hacia el sur, hacia Altea. El pueblecito de casas blancas apareció ante mí como una postal, con su cúpula azul de la iglesia destacando contra el cielo. Siguiendo las indicaciones de José, encontré la notaría y, tras identificarme, recibí un sobre con los documentos de la propiedad y otra llave. La casa estaba en la parte alta del pueblo, en una calle estrecha a la que apenas podía acceder el coche. La aparqué en una plaza cercana y subí a pie por las empinadas callejuelas empedradas. Cuando llegué a la dirección indicada, me detuve frente a una puerta azul descolorida por el sol y la sal. Respiré hondo y giré la llave en la cerradura. El interior era exactamente como José lo había descrito, pequeño pero acogedor.
Una planta baja con una cocina-comedor, y un piso superior con un dormitorio y un estudio que daba a una terraza con vistas espectaculares al mar. Los muebles eran sencillos pero elegantes, con estanterías repletas de libros en todas las habitaciones. Había cuadros en las paredes, fotografías enmarcadas, pequeños objetos que contaban la historia de una vida. Me senté en el escritorio del estudio, sintiendo una conexión instantánea con el lugar. Era como si José hubiera dejado la habitación apenas unos minutos antes. Incluso había un cuaderno abierto, con notas a medio escribir. Me permití acariciar la página, siguiendo el trazo de su letra, esa misma letra que había leído una y otra vez en su carta. Fue allí, en ese escritorio con vistas al Mediterráneo, donde tomé mis decisiones. Primero, llamé a Carmen, la única de mi familia en quien confiaba plenamente. ¿Elena? Gracias a Dios. Estamos todos muy preocupados. Estoy bien, Carmen. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? Hay algo importante que quiero discutir contigo. Carmen llegó al día siguiente, y juntas revisamos el testamento del abuelo Manuel y los documentos de propiedad de la finca. Como sospechaba, mi parte era legalmente mía, y nadie podía obligarme a venderla. Carmen, que era abogada, me ayudó a entender todas las implicaciones legales. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó finalmente. Miré por la ventana, hacia el mar infinito. No voy a vender mi parte de la finca. Pero tampoco quiero crear más conflictos. Tengo una propuesta para la familia, y me gustaría que estuvieras presente cuando la plantee. Al día siguiente, regresamos juntas a la finca familiar. Toda la familia estaba reunida nuevamente, con expresiones que oscilaban entre la preocupación, la culpa y, en el caso de Lucía, un mal disimulado fastidio. El abuelo Manuel me sonrió desde su silla de ruedas, y yo le devolví la sonrisa con cariño renovado. Gracias por venir, dijo mi madre, visiblemente nerviosa. Estábamos muy preocupados. Tengo una propuesta, anuncié sin preámbulos. No voy a vender mi parte de la finca. Pero tampoco voy a oponerme a vuestros planes para convertirla en un negocio. Vi cómo Lucía y Ricardo intercambiaban miradas sorprendidas. Mi condición es la siguiente: quiero que una parte de los beneficios del olivar y los almendros se destine a crear una fundación educativa en memoria de José Vidal Puig. Una fundación que promueva la lectura entre niños desfavorecidos, que ofrezca becas para estudiar literatura, que mantenga vivo su legado. Hubo un silencio prolongado. Finalmente, mi padre, Alfonso, habló. Me parece justo, dijo simplemente. Por primera vez en mucho tiempo, nuestras miradas se encontraron sin hostilidad. Había dolor ahí, y arrepentimiento, pero también un principio de aceptación. Hay algo más, añadí. José me dejó su casa en Altea. Voy a tomarme un año sabático de la universidad. Quiero escribir un libro sobre literatura medieval, sobre el Tirant lo Blanche específicamente. Y quiero reconectar con mis raíces, todas ellas. Incluidas las que están aquí, en esta finca. Mi madre se secó una lágrima. Lucía parecía confundida, como si no supiera cómo reaccionar ante esta nueva versión de mí que no se plegaba a sus deseos pero tampoco buscaba el conflicto. El abuelo Manuel asintió con aprobación. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja. Ambos lo estarían. Y por primera vez, entendí que tenía razón. Tenía dos padres, uno que me había dado sus genes, su pasión por los libros, su sensibilidad, y otro que, a pesar de sus limitaciones y errores, había intentado criarme lo mejor que supo. Ambos formaban parte de mí, de mi historia, de mi identidad. Al salir de la finca aquella tarde, con los papeles del acuerdo firmados por todas las partes, sentí que cerraba un capítulo de mi vida para abrir otro completamente nuevo. Un capítulo que comenzaría en una casa con vistas al Mediterráneo, rodeada de los libros de un hombre al que nunca conocí pero que, de alguna manera, siempre había estado conmigo. El verano dio paso al otoño, y el otoño al invierno. Mi vida en Altea adquirió una rutina tranquila que nunca habría imaginado posible para alguien tan urbana como yo. Mis días comenzaban temprano, con un café en la terraza mientras observaba el amanecer sobre el mar.
Luego me sumergía en horas de investigación y escritura, rodeada de los libros de José, descubriendo conexiones y patrones en el Tirant lo Blanc que ni siquiera Montserrat había notado. Por las tardes, daba largos paseos por el pueblo, familiarizándome con sus rincones, con sus gentes. Los ancianos sentados en la plaza me saludaban ya por mi nombre, y la panadera me guardaba siempre una barra de pan recién horneado. Martín venía a visitarme un fin de semana al mes. Nuestra relación, que siempre había sido buena, floreció en ese nuevo contexto. Le gustaba sentarse en la terraza a corregir exámenes mientras yo escribía, compartiendo el espacio en un silencio cómplice solo interrumpido por comentarios ocasionales sobre algún pasaje interesante o algún disparate escrito por un alumno despistado. Deberías solicitar una excedencia y venirte aquí, le sugerí un domingo mientras preparábamos la cena juntos. Podrías terminar tu libro sobre Gaudí. Este es un buen lugar para escribir. Martín sonrió mientras cortaba tomates para la ensalada. Lo estoy considerando seriamente. Pero no quiero precipitarme. Este es tu espacio, Elena. Tu conexión con José. No quiero invadirlo. Su sensibilidad me conmovió. No lo estarías invadiendo. Estarías añadiendo otra capa a su historia. Creo que a José le habría gustado saber que su casa sigue siendo un refugio para personas que aman los libros. A principios de diciembre, recibí una llamada inesperada de Lucía. Desde nuestro acuerdo sobre la finca, apenas habíamos hablado, limitándonos a intercambiar mensajes formales sobre los avances del negocio y la creación de la fundación. Elena, necesito pedirte un favor, dijo sin rodeos. El abuelo Manuel no está bien. Los médicos dicen que probablemente no pase de Navidad. Está preguntando por ti. Sentí un nudo en la garganta. El abuelo Manuel, el único que siempre había estado de mi lado, el que había mantenido viva mi conexión con José, el que finalmente me había revelado la verdad. Iré mañana mismo, respondí sin dudar. La finca familiar estaba silenciosa cuando llegué. Mi madre me recibió con un abrazo más cálido de lo habitual. Está en su habitación, me dijo. Te está esperando. El abuelo Manuel parecía haber encogido desde la última vez que lo vi. Su piel tenía un tono amarillento, y su respiración era laboriosa. Pero sus ojos se iluminaron cuando entré en la habitación. Elena, dijo con voz débil. Mi nieta favorita. Me senté a su lado y tomé su mano huesuda entre las mías. No deberías decir eso, abuelo. Lucía se pondrá celosa. Intentó reír, pero el esfuerzo le provocó un ataque de tos. Cuando se recuperó, me miró con intensidad. ¿Has encontrado lo que buscabas en Altea? He encontrado mucho más de lo que buscaba, respondí sinceramente. He encontrado a José a través de sus libros, de su casa, de sus amigos. He encontrado partes de mí misma que no sabía que existían. Bien, asintió satisfecho. ¿Y la novela, cómo va? Me sorprendió la pregunta. No le había contado a nadie excepto a Martín que, además de mi investigación académica sobre el Tirant lo Blanc, había comenzado a escribir una novela histórica ambientada en la Valencia medieval. ¿Cómo sabes? El abuelo sonrió con picardía. José siempre dijo que tenías una novelista dentro. Lo veía en la forma en que observabas el mundo, en cómo contabas las historias cuando eras pequeña. Un recuerdo súbito me asaltó, yo, con 7 u 8 años, sentada en el regazo del abuelo, inventando historias sobre caballeros y princesas. Y él escuchando con atención, haciendo preguntas, alimentando mi imaginación. Había estado, incluso entonces, tendiendo puentes entre José y yo. Va bien, respondí finalmente. Es diferente a todo lo que he escrito antes. Más personal. Quiero que me prometas algo, dijo el abuelo, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. Cuando la termines, quiero que la publiques con ambos apellidos, el de Alfonso y el de José. Vidal Martínez. Sería una forma de honrar a ambos. La idea me conmovió profundamente. Te lo prometo, abuelo. Pasamos las siguientes horas conversando. Me contó historias de su juventud con José, anécdotas que nunca había compartido antes.
Me habló de cómo ambos habían fundado aquella pequeña editorial que publicaba poesía cuando nadie apostaba por ella. Me hizo reír con relatos de sus aventuras en la universidad, de sus discusiones apasionadas sobre literatura que duraban hasta el amanecer. Él me ayudó a comprar esta finca, ¿sabes?, dijo en un momento dado. No, solo con dinero. Me convenció de que era una buena inversión cuando yo dudaba. Un trozo de tierra, me dijo, es lo único que realmente puedes dejar a tus hijos y nietos. Los libros van y vienen, pero la tierra permanece. Es irónico que al final, lo que te ha conectado con él no haya sido esta tierra, sino sus libros. Cuando el abuelo comenzó a cansarse, le leí fragmentos de mi novela. Se quedó dormido con una sonrisa en los labios, mientras yo describía la Valencia del siglo XV, sus calles, sus mercados, sus gentes. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, hasta que mi madre vino a relevarme. «Quédate en la finca esta noche», me pidió. «Tu habitación está como la dejaste». Acepté, más por el abuelo que por nostalgia. Esa noche, sin embargo, mientras intentaba dormir en la cama de mi adolescencia, rodeada de pósters y libros que ya no reconocía como míos, recibí una llamada de Martín. Su voz sonaba extrañamente excitada. «Elena, acabo de recibir un correo de Montserrat. Ha encontrado más manuscritos de José. Estaban en un archivo de la universidad, mal catalogados. Son sus notas personales sobre el Tirant, pero también hay fragmentos de una novela que estaba escribiendo. Una novela histórica ambientada en la Valencia medieval». Me incorporé de golpe, completamente despierta ahora. ¿Qué? Eso es increíble. ¿Crees que? No lo sé, respondió Martín, entendiendo mi pregunta no formulada. Pero la coincidencia es asombrosa. Montserrat quiere que vengas a verlos tú misma. Dice que deberían ser tuyos. Una emoción indescriptible me embargó. ¿Era posible que José y yo hubiéramos estado escribiendo, de alguna manera, la misma historia? ¿O era simplemente que sus intereses, sus pasiones, habían pasado a mí a través de un vínculo que iba más allá de los genes? Esa noche apenas dormí, pensando en los giros del destino que me habían llevado hasta ese punto. A la mañana siguiente, el abuelo Manuel estaba sorprendentemente mejor. Cuando le conté sobre el descubrimiento de Montserrat, sonrió con una expresión que no supe interpretar. «No me sorprende», dijo enigmáticamente. «José siempre supo que algún día terminarías lo que él empezó». Una semana después, volví a Valencia con Martín. Montserrat nos recibió en su despacho, visiblemente emocionada. Sobre su escritorio había varias carpetas llenas de papeles amarillentos. «Es extraordinario», nos dijo mientras extendía los documentos. «José estuvo trabajando en esta novela durante años. La ambientó en la Valencia del siglo XV, durante las fiestas del Corpus Christi. Hay capítulos completos, notas sobre personajes, descripciones detalladas de la ciudad». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Y la protagonista se llama Elena». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi novela, la que había comenzado en Altea, también estaba ambientada durante las fiestas del Corpus Christi en la Valencia medieval. Y aunque mi protagonista tenía otro nombre, compartía muchos rasgos con la Elena de José, su curiosidad, su rebeldía, su pasión por los libros prohibidos. «Hay algo más», continuó Montserrat, sacando un sobre de entre los papeles. «Esto estaba con los manuscritos. Tiene tu nombre». Era otra carta de José, escrita con la misma caligrafía elegante. Mis manos temblaban tanto que Martín tuvo que ayudarme a abrir el sobre. «Querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado mi novela inacabada. O más bien, que ella te ha encontrado a ti. Siempre supe que llegaría este día, aunque no sé cómo será el camino que te lleve hasta aquí. Esta historia comenzó como un simple ejercicio de escritura, un descanso de mi trabajo académico. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más, una carta para ti, una forma de comunicarme contigo a través del tiempo y el espacio. Cada página la escribí pensando en que algún día la leerías, la comprenderías, tal vez incluso la completarías. La protagonista, Elena, está inspirada en la imagen que me hacía de ti, valiente, inteligente, curiosa. Una mujer adelantada a su tiempo,
como sospecho que tú también lo eres. Me gusta pensar que, si la vida nos hubiera dado la oportunidad de conocernos, habríamos compartido muchas conversaciones sobre estos personajes, sobre la Valencia medieval, sobre cómo la literatura puede ser un puente entre épocas y personas. No sé si tendrás interés en terminar lo que yo empecé. Quizás tengas tus propias historias que contar, y eso está bien. Pero si decides continuar esta novela, quiero que sepas que no hay mayor honor que podría imaginar que ver nuestros nombres juntos en la portada de un libro. Con todo mi amor, donde quiera que esté, José. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. Martín me abrazó en silencio, respetando mi emoción. Montserrat también tenía los ojos húmedos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Miré los manuscritos esparcidos sobre el escritorio, las páginas llenas de la letra de José, las notas en los márgenes, los dibujos ocasionales de edificios y personajes. Pensé en mi propia novela, esperándome en Altea, con tantos paralelismos con esta que parecía imposible que fuera coincidencia. Voy a terminarla, dije con determinación. Voy a entrelazar su historia con la mía. Será un diálogo entre los dos, a través del tiempo. Cuando regresé a la finca para despedirme del abuelo Manuel, le conté sobre mi decisión. Su sonrisa de satisfacción me confirmó lo que ya sospechaba. Él había sabido de la existencia de esa novela desde el principio. Sabía que harías lo correcto, dijo débilmente. Cuando la termines, quiero que vengas a leérmela. Lo haré, abuelo, prometí, aunque ambos sabíamos que era poco probable que viviera para verlo. El abuelo Manuel falleció 3 días después de Navidad, tranquilo en su sueño. La Fundación Educativa en Memoria de José Vidal ya estaba en marcha, y como parte de su legado, el abuelo dejó estipulado que una habitación de la finca familiar se convirtiera en biblioteca, abierta a los niños del pueblo. En el funeral, vi a mi familia con otros ojos. A mi madre, cuyo rostro reflejaba décadas de secretos y culpas, pero también un amor genuino. A Alfonso, mi padre legal, que me abrazó torpemente pero con sinceridad. A Lucía, que por primera vez me miró sin competitividad, solo con el dolor compartido de la pérdida. Incluso a Ricardo, que había trabajado incansablemente para que la fundación fuera una realidad legal. Quiero que vengáis a Altea cuando podáis, les dije después de la ceremonia. A todos. Me gustaría que conocierais la casa de José. Mi madre asintió con lágrimas en los ojos. Me encantaría. 2 años después, mi novela, nuestra novela, se publicó bajo el nombre de Elena Vidal Martínez. En la dedicatoria escribí, para José, que comenzó esta historia. Para Manuel, que unió los hilos. Y para Alfonso, que a pesar de todo, me dio un nombre. La presentación fue en la biblioteca de la finca familiar, con todos mis mundos finalmente reunidos, mi familia de Alicante, mis colegas de Barcelona, Montserrat y otros amigos de José de Valencia, y Martín, que para entonces ya compartía mi vida en Altea. La vida tiene formas extrañas de completar círculos. A veces son necesarias generaciones para que las piezas encajen. A veces es necesario perder para encontrar, alejarse para regresar. Mi búsqueda de identidad, que comenzó con una reunión familiar y una verdad revelada, me llevó por caminos que nunca hubiera imaginado. Pero cada paso, cada descubrimiento, cada dolor y cada alegría, me trajo hasta aquí, a esta terraza con vistas al Mediterráneo, donde escribo estas líneas mientras el sol se pone, tiñendo el cielo de los mismos tonos rojizos que iluminaban la Valencia medieval de mi novela. En la mesa frente a mí hay una fotografía, José a los 30 años, inclinado sobre un libro en la biblioteca universitaria. A su lado, una más reciente, yo en el mismo lugar, con la misma postura, con el mismo gesto de concentración. 2 desconocidos unidos por la sangre, la pasión y las palabras. 2 escritores que, sin haberse conocido nunca, lograron completar juntos una historia que habla de raíces, de pertenencia, de identidad. Y quizás sea eso, después de todo, lo que todos buscamos, no tanto saber de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. No tanto quiénes fueron nuestros padres, sino quiénes somos nosotros. No tanto el apellido que nos dieron, sino el que construimos con nuestras propias acciones. Yo soy Elena Vidal Martínez. Hija de 2 padres, heredera de 2 legados, autora de mi propia historia. Y por fin, después de tanto tiempo, me siento completa.